Bienvenidos al cuarto grado de secundaria del año 2020-2021 del Ministerio de Educación de la República Dominicana. Aprendemos en casa, preservando la salud. Hoy aprenderemos sobre matemáticas, ciencias sociales y francés con los maestros Alexander, Jansel y Echanson. El día de hoy aprenderás acerca de los cuerpos geométricos redondos, también conocidos como cuerpos de rotación. Hoy estaremos hablando sobre la geomorfología de nuestra isla. Hoy hablaremos sobre la comparación en francés. Cuando estás en la heladería disfrutando de tu barquilla preferida, sin saberlo, estás en contacto directo con la geometría. De hecho, te estás comiendo cuerpos geométricos. ¿Ves por qué te digo que a diario estamos rodeados de la geometría? Pero tal vez pienses que es un cliché y me dirás que ya te lo he dicho varias veces. No te muevas de tu asiento, que en breve sabrás de qué se trata. Bienvenidos al cuarto grado de secundaria del año 2020-2021. ¡Hey! ¡Qué bueno tenerte de vuelta! Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este espacio, donde las matemáticas toman sentido. Soy tu profesor Alexander García, esto es Cuarto de Secundaria. Hoy tenemos una clase sumamente interesante, donde aprenderás sobre figuras que son muy obvias para nosotros, pues cada día pasamos tiempo en contacto con ella de manera obligatoria, pero posiblemente no sabes cómo se llaman ni cuáles propiedades cumplen. Hablaremos sobre los cuerpos redondos o de rotación, entre ellos el cono, el cilindro y la esfera. Aprenderás qué son, cómo se clasifican, también cómo calcular su área y su volumen. Ten a mano tu cuaderno de apuntes y demás útiles, que vamos a empezar. Los cuerpos redondos son la esfera, el cono y el cilindro. Los cuerpos redondos son aquellos que tienen al menos una de sus caras o superficies de forma curva. También se denominan cuerpos de revolución, porque pueden obtenerse a partir de una figura plana que gira alrededor de un eje. El cono es un cuerpo geométrico generado por un triángulo rectángulo al girar en torno a uno de sus lados, llamados catetos. El cateto restante, donde se apoya el triángulo al girar, forma una circunferencia que es lo que se conoce como base del cono. Recuerda que el triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. De los tres lados, el más largo es la hipotenusa y los dos restantes son los catetos. Aprendamos ahora sobre los tipos de conos. Si la altura del cono coincide con su eje, el cono es recto.
Si el eje y la altura no coinciden, el cono es oblicuo, es decir, inclinado. Si descomponemos un cono, tendríamos la cara curva, que es el triángulo, y la base, que es una circunferencia. Los conos los vemos por doquier: una barquilla de helados, los conos de precaución color mamey, muy usados por los agentes de tránsito. En una fiesta de cumpleaños, el gorrito tiene forma de cono. Para calcular el área y el volumen de un cono, debemos primero conocer sus partes. Eje es el cateto fijo alrededor del cual gira el triángulo. Radio es el segmento trazado desde el centro hasta cualquier punto de la circunferencia que forma la base. Base es el círculo que forma el otro cateto sobre el cual gira el triángulo. Generatriz es la hipotenusa del triángulo rectángulo. Altura es la distancia desde el vértice hasta la base. Ahora aprendamos cómo calcular el área y volumen de un cono. Para calcular el área tenemos la siguiente fórmula. Área lateral es igual a pi por radio por la generatriz. Repito, área lateral es igual a pi multiplicado por el radio multiplicado por la generatriz. Luego tenemos para calcular el área total del cono, que incluye el área de la base, la circunferencia, y el área del rectángulo, o sea, el área lateral. Tenemos la fórmula área total igual a pi multiplicado por radio multiplicado por la suma de la generatriz más el radio. Repito, área total es igual a pi multiplicado por el radio multiplicado por la suma de la generatriz más el radio. Para calcular el volumen de un cono usaremos la siguiente fórmula. Pi multiplicado por radio elevado al cuadrado multiplicado por la altura y todo esto dividido entre 3. Repito, para calcular el volumen de un cono tenemos la fórmula pi multiplicado por radio al cuadrado multiplicado por la altura dividido entre 3. Antes de calcular el volumen de un cono, debemos saber a qué se le llama volumen en geometría. El volumen es una magnitud de tipo escalar, definida como la extensión en 3 dimensiones de una región del espacio. Es una magnitud derivada de la longitud, ya que en un cubo se halla multiplicando 3 longitudes: el largo, el ancho y la altura. En palabras más simples, el volumen es la capacidad que tienen los espacios para retener cualquier cosa, sea un líquido, sea arena, aire u otras más. Por ejemplo, el volumen de una piscina, esto equivale a la cantidad de agua que se necesita para llenarla. La unidad de medida del volumen en el Sistema Internacional de Medidas es el metro cúbico. Un metro cúbico equivale a 264.17 galones de agua. Para calcular el volumen de un cono, repito, usaremos la fórmula pi multiplicado por radio elevado al cuadrado multiplicado por la altura dividido entre 3. Hagamos ahora unos ejercicios para practicar el área y el volumen de un cono. Tenemos acá en nuestra pizarra un cono donde podemos observar el radio, que es el segmento que va desde el centro hacia cualquiera de los puntos de la circunferencia que conforman la base del cono, y tenemos también la altura, que es el segmento que va desde el vértice hasta el centro de la base o de la circunferencia. Y por último tenemos la generatriz. Nos piden que calculemos el área y el volumen de un cono que tiene una altura de 4 centímetros, tiene un radio de 3 centímetros y una generatriz de 5 centímetros. Para calcular el área de un cono, tenemos que calcular el área de la base y sumarla a lo que nos dé el área lateral. Para calcular el área lateral usamos la fórmula que mencionamos anteriormente, que es igual a pi multiplicado por el radio multiplicado por la generatriz. Repito, pi multiplicado por el radio
multiplicado por la generatriz. Para calcular el área de la base, como es una circunferencia, tenemos la fórmula pi multiplicado por radio al cuadrado. El área de la base es igual a pi multiplicado por radio elevado al cuadrado. Ahora bien, si factorizamos esas dos fórmulas del área lateral y el área de la base, tendremos el área total, una única fórmula, donde tendremos que será igual a pi multiplicado por el radio, multiplicado por la suma de la generatriz más el radio. Veamos el ejemplo. Tenemos los datos: altura igual a 4 centímetros, radio igual a 3 centímetros y generatriz igual a 5 centímetros. Entonces, el área total de este cono será igual a pi. Recuerden que pi es una constante en este caso y equivale aproximadamente a 3.14 multiplicado, usamos un punto en el centro para expresar multiplicación y no usar el símbolo regular que es la X, multiplicado por el radio. ¿Quién es el radio según mis datos? 3 centímetros multiplicado por 3 centímetros. Esto multiplicado por la suma de la generatriz, que es igual a 5 centímetros. La generatriz más el radio, que es igual a 3 centímetros. Según la regla de resolución del orden de las operaciones, tenemos que primero debemos resolver lo que está dentro del paréntesis. Por tanto, todo lo dejamos igual. Pi multiplicado por el radio, que son 3 centímetros, multiplicado por la suma de la generatriz más el radio, que serán 5 centímetros más 3 centímetros, 8 centímetros. Ahora sí, podemos resolver todo. Área total es igual, si multiplicamos, usa tu calculadora y multiplica pi, que es igual aproximadamente a 3.14. Si tienes una calculadora científica, puedes poner el valor de pi tal cual es, multiplicado por 3 centímetros, que es el radio, multiplicado por 8 centímetros, que es la suma de la generatriz y el radio. Eso nos da un total de 75.39 centímetros cuadrados. Esta es el área total de un cono cuya altura es igual a 4 centímetros, radio igual a 3 centímetros y generatriz igual a 5 centímetros. De inmediato calculamos entonces el volumen, es decir, la capacidad que tiene este cono en el espacio interior. El volumen es igual, tengo la fórmula acá, a pi multiplicado por el radio elevado al cuadrado, multiplicado por la altura, que se representa con una h. Ya hablamos en una clase anterior de por qué se representa con una h. Es porque si ponemos la a de altura puede confundirse con otras dimensiones en otras fórmulas. Usamos la h por su denominación en inglés height. Todo esto dividido entre 3. Pi multiplicado por el radio al cuadrado, multiplicado por la altura y dividido entre 3. Pi es una constante, 3.14, multiplicado por el radio, que son 3 centímetros, elevado al cuadrado, multiplicado por la altura, que son 4 centímetros. Todo esto dividido entre 3. El volumen será igual. Primero resolvemos las potencias. Pongo el pi tal cual está, pi multiplicado por 3 centímetros elevado al cuadrado. Eso me da 3 por 3, 9 centímetros cuadrados, multiplicado por la altura, 4 centímetros. Todo esto dividido entre 3. El volumen será igual. Resuelvo esas multiplicaciones de la parte de arriba, donde tenemos el pi multiplicado por el radio al cuadrado, que son 9, por la altura, que son 4. Eso nos da un total de 113.01 centímetros cúbicos, porque estamos multiplicando centímetros cuadrados por centímetro. Eso nos da centímetros cúbicos dividido entre 3. El volumen será igual
al resultado que nos dé esta división. 113.01 dividido entre 3. Eso nos da un total de 37.67 centímetros cúbicos. El volumen de este cono es igual a 37.67 centímetros cúbicos. Ahora veamos el siguiente ejemplo. Para una fiesta, Luis ha hecho 10 gorros de forma cónica con cartón. ¿Cuánto cartón habrá utilizado si las dimensiones del gorro son 15 centímetros de radio y 25 centímetros de generatriz? Del ejercicio podemos extraer los datos. No nos dan la altura, no la necesitamos, solamente nos dan el radio, donde nos dice que el radio es igual a 15 centímetros y la generatriz es igual a 25 centímetros. De inmediato calculamos qué cantidad de cartón él utilizó para hacer los 10 gorros de cumpleaños. Borramos acá y tenemos que, usando la fórmula del área total, calculamos y nos dice que el área total es igual a pi por radio multiplicado por la generatriz más el radio. Pero en este caso nota algo curioso. Como es un gorro, se supone que va en la cabeza. La parte de abajo, la base, no se usará, será hueca. Por tanto, no podemos usar la fórmula del área total porque esta área incluye el área lateral y también incluye el área de la base. Por tanto, para este ejercicio solamente utilizaremos la fórmula para el área lateral, que es igual a pi multiplicada por radio por la generatriz. El área lateral será igual a pi, que es la constante 3.14, multiplicada por el radio, que son 15 centímetros, multiplicado por la generatriz, que son 25 centímetros. El área lateral para este ejercicio es igual a pi multiplicado por 15 centímetros, que es el radio, multiplicado por 25 centímetros, que es la generatriz. Eso nos da un total de 1178.1 centímetros cuadrados. Ese es el total de cartón que Luis utilizó para realizar un gorro. Como fueron 10 gorros los que él construyó, entonces simplemente multiplicamos este resultado por 10. Entonces tenemos 1178.1 centímetros cuadrados multiplicado por 10. Eso nos da un total 1178.1 por 10. Nos da un total, el área que él usó de cartón fue 11.781 centímetros cuadrados para construir esos 10 gorros. Muy interesante hasta aquí, muy sencillo. Hablemos ahora del cilindro. El cilindro es el cuerpo geométrico generado por un rectángulo al girar en torno a uno de sus lados. Los cilindros también están por todas partes: zafacones, velones de cera, tanques, pilas, columnas de edificaciones y más. Dicho esto, conozcamos las partes de un cilindro. Eje es el lado fijo alrededor del cual gira el rectángulo. Bases son los círculos que generan los lados perpendiculares al eje al rotar. Altura es la distancia entre las dos bases. Generatriz es el lado opuesto al eje y es el lado que genera el cilindro. La generatriz en el cilindro es igual a su altura, es decir, H es igual a G. Área lateral del cilindro. Para calcular el área lateral de un cilindro utilizaremos la siguiente fórmula. Área lateral es igual a 2 multiplicado por pi multiplicado por el radio
multiplicado por la altura. Repito, 2 multiplicado por pi multiplicado por el radio multiplicado por la altura. Para calcular el área total de un cilindro, utilizaremos la siguiente fórmula. Área total es igual a 2 multiplicado por pi multiplicado por radio multiplicado por la suma de la altura más el radio. Repito, 2 multiplicado por pi multiplicado por el radio multiplicado por la suma de la altura más el radio. Para calcular el volumen de un cilindro, utilizaremos la siguiente fórmula. Pi multiplicado por el radio elevado al cuadrado multiplicado por la altura. Pi multiplicado por el radio elevado al cuadrado multiplicado por la altura. Ahora veamos algunos ejemplos de cálculo de área y volumen en un cilindro. Tenemos aquí en nuestra pizarra un cilindro donde podemos apreciar las dos bases que son los círculos o circunferencias que la conforman, y tenemos la parte lateral que es el rectángulo que al girar forma el cilindro. Tenemos el radio, el segmento de recta que va desde el centro de las bases hacia cualquiera de los puntos de la circunferencia, y tenemos también la altura que va desde la base superior hasta la base inferior. Para calcular el área de un cilindro tenemos que sumar el área lateral más el área de la base. El área lateral dijimos que era igual a 2pi multiplicado por el radio multiplicado por la altura. El área de la base será igual a 2 multiplicado por pi multiplicado por el radio elevado al cuadrado. Pero si factorizamos estas dos fórmulas como hicimos en el cono, utilizaremos una única fórmula para calcular el área total de nuestro cilindro, que será igual a 2 multiplicado por pi multiplicado por el radio multiplicado por la suma de la altura más el radio. Para el volumen tenemos entonces pi multiplicado por el radio al cuadrado multiplicado por la altura. Nos piden que calculemos el área total y el volumen de un cilindro que tiene por radio 5 centímetros y una altura de 20 centímetros. Imaginemos algo interesante. Imagina que quieres construir latas, alcancías de metal para vender, para hacer algún tipo de negocios, y quieres que la altura de la alcancía de forma cilíndrica sea de 20 centímetros y tiene un radio de 5 centímetros. ¿Qué cantidad de hojalata tendrás que utilizar? Veamos. Calcularemos el área total, que será igual a multiplicar 2 por pi. Ponemos 2pi, recuerden que pi es una constante que equivale aproximadamente a 3.14, multiplicado por el radio, que son 5 centímetros, multiplicado por la suma de la altura de nuestra alcancía, que son 20 centímetros, más el radio, que es igual a 5 centímetros. Hacemos, como en el ejemplo anterior, primero la operación que está dentro del paréntesis. Todo lo demás lo dejamos igual. 2 por pi multiplicado por 5 centímetros, que es el radio, multiplicado por la suma de la altura más el radio, 20 centímetros, más 5 centímetros es igual a 25 centímetros. Ahora multiplicamos toda la expresión para tener el área total que necesitaremos en hojalata para construir nuestras 10 alcancías, o una de ellas en primer lugar. Tenemos entonces 2 multiplicado por pi multiplicado por el radio, que son 5 centímetros, multiplicado por la suma de la altura del radio, que son 25 centímetros. Tenemos un total de 785.4 centímetros cuadrados de área. Es decir, para yo construir una alcancía con estas dimensiones, un radio de 5 centímetros y una altura de 20 centímetros, necesitaré 785.4 centímetros cuadrados de hojalata. Para saber el total que necesitaré para las 10 alcancías,
simplemente multiplico 785.4, lo multiplico, centímetros cuadrados, lo multiplico por 10, lo que me dará un total de 785.4 multiplicado por 10. Me dará un total de 7.854 centímetros cuadrados. Asimismo, calculemos rápidamente el volumen de nuestra alcancía. El volumen será igual a pi por radio al cuadrado por altura. Pi, que es mi constante, 3.14 aproximadamente, por el radio, que son 5 centímetros elevado al cuadrado, multiplicado por la altura, que es igual a 20 centímetros. Resuelvo la potencia. Pi es igual, pi multiplicado por 5 al cuadrado, 5 por 5, son 25 centímetros cuadrados, multiplicado por 20 centímetros de altura. El volumen total de mis alcancías será igual a pi, que es igual a 3.14 aproximadamente, por 25 por 20 centímetros. Tendré un volumen por alcancía de 1570.8 centímetros cúbicos. Centímetros cúbicos es centímetros elevado a la 3. Muy interesante. Ahora conozcamos un poco acerca de la esfera, pero antes debemos conocer qué es una superficie esférica. Una superficie esférica es la superficie generada por una circunferencia que gira sobre su propio diámetro. La esfera también se puede describir como el conjunto de puntos en el espacio tridimensional que están a la misma distancia de un punto llamado centro. La esfera es la región del espacio que se encuentra en el interior de una superficie esférica. Dicho de otra forma, en una pelota de baloncesto, la parte exterior es la superficie esférica y el interior, donde se almacena el aire, es lo que se conoce como esfera. Conozcamos entonces las partes que componen una esfera. Partes de una esfera. Centro, punto interior que equidista de cualquier punto de la esfera. Radio, distancia del centro a un punto de la esfera. Cuerda, segmento que une dos puntos de la superficie. Diámetro, cuerda que pasa por el centro. Polos, son los puntos de eje de giro que quedan sobre la superficie esférica. Al hacer girar una pelota de baloncesto en tu dedo, el punto donde se apoya la pelota es uno de los polos. Ahora conozcamos el área y el volumen de una esfera. Para hacer este cálculo, tenemos la fórmula área igual a 4 multiplicado por pi multiplicado por radio elevado al cuadrado. Para el volumen tenemos 4 multiplicado por pi multiplicado por radio elevado al cubo. Esto dividido entre 3. Ahora veamos el siguiente ejercicio. Tenemos una esfera donde nos dicen que tiene un radio de 5 centímetros. En la esfera solamente necesitamos conocer el radio. Para calcular el área, tenemos la fórmula 4 multiplicado por pi, 3.14 aproximadamente, multiplicado por el radio elevado al cuadrado. El radio son 5 centímetros elevado al cuadrado. El área será igual a 4 por pi. Primero resolvemos esta potencia. 5 al cuadrado es 5 por 5, 25 centímetros cuadrados. Multiplicamos la expresión completa y tenemos que el área de esta esfera, que pudiese ser, no sé, una pelota de béisbol, es igual a 4 por pi multiplicado por 25 centímetros cuadrados. Entonces tenemos que el área es igual a 314.16 centímetros cuadrados. Calculamos de inmediato el volumen, que es igual a 4 por pi, 4 por pi, que es 3.14,
por el radio, pero esta vez elevado al cubo, es decir, a la 3, y todo eso dividido entre 3. El volumen será igual a 4 por pi, resolvemos la potencia, por 5 por 5, 25, por 5 son 125 centímetros cúbicos. Cerramos el paréntesis. El volumen será igual para una esfera que tiene un radio de 5 centímetros a 4 por pi por 125. Todo eso dividido entre 3. Eso nos da 1570.8 centímetros cúbicos. Dividimos eso entre 3 y tenemos entonces un volumen para esta esfera, un volumen igual a 1570.8 entre 3, un volumen de 523.6 centímetros cúbicos. Muy sencillo hacer esto, te invito a que lo hagas también en tu casa con objetos que tengan forma cilíndrica o esférica. ¿Verdad que ha sido muy interesante la clase de hoy? La próxima vez que estés en la heladería, ya sabrás que cuando pides una barquilla, tienes en tus manos dos cuerpos redondos, un cono y una o dos bolas, dependiendo. Cuando juegas baloncesto o béisbol, juegas con cilindros como el bat y esferas como la pelota. Que cuando enciendes la estufa de tu casa, el gas está dentro de un cilindro, lo que conocemos como tanque. Y cuando almacenas agua, casi siempre es en un tinaco o un tanque que tienen forma cilíndrica. Saber calcular su área y su volumen te será muy útil a la hora de comprar algún objeto que tenga forma redonda. Así comprarás el objeto correcto de acuerdo con el espacio que dispongas para colocarlo y de acuerdo con el volumen de almacenamiento que requieras. Gracias por seguir aprendiendo desde casa y preservando tu salud. Soy tu profesor Alexander García. Esto fue Matemática para cuarto de secundaria. ¡Hasta la próxima! Cuarto grado de secundaria del año 2020-2021.